Iglesia, vamos en esta oportunidad a dar inicio a nuestro hermoso tiempo de devoción. Lo hacemos con una hermosa oración. Entonces dispongamos nuestros corazones para que oremos. Padre bendito, amoroso Dios, creador del cielo y la tierra, soberano Dios, venimos esta mañana, Padre Santo, delante de tu bendita presencia. Lo hacemos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Padre de la gloria, primeramente para darte gracias por la vida, por la salud. Te damos gracias por todas y cada una de las bendiciones que tú nos das, producto de tu amor y de tu misericordia. Especialmente te queremos dar gracias por la salvación inmerecida que tú nos has dado por medio de la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Padre bendito, ponemos en tus manos este tiempo de devoción, este tiempo de oración. Envía tu santo y poderoso Espíritu para que ministre nuestros corazones, ministre nuestras vidas, para que tu palabra nos hable, para que tu palabra nos guíe, para que tu palabra nos llene de fe, de esperanza, para que tu palabra nos permita crecer en fe, en doctrina, para que tu palabra nos permita conocerte más, para que tu palabra nos llene más y más de tu santa presencia, nos dé sabiduría celestial. Háblanos por medio de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. También aprovechamos este momento para pedirte perdón por todas y cada una de nuestras faltas, nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados. Reconocemos delante de ti, Padre bendito, nuestras debilidades. Declaramos, lo confesamos. Somos pecadores, somos imperfectos. Y tu gracia nos sostiene, tu misericordia nos sostiene. Y te damos gracias, Padre bendito, por hacerlo. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos des la llenura del Espíritu Santo, dominio propio, control propio, para no fallarte, para no pecar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, vamos a compartir esta mañana un hermoso mensaje titulado El ejemplo de Andrés. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre el apóstol Andrés, el hermano de Simón Pedro. ¿Quién fue este apóstol? ¿Quién fue este discípulo? Iglesia, Andrés fue uno de los primeros discípulos en seguir a Jesús y desempeñó un papel relevante en llevar a otros al conocimiento de Cristo. Una de las cosas que me gusta y nos debe gustar de Andrés es que siempre llevaba a Jesús diferentes personas. Su vida y sus acciones nos ofrecen algunas enseñanzas que debemos aplicar a nuestra vida. El Evangelio de Juan nos da un pequeño vistazo a la naturaleza de Andrés como alguien que buscaba la verdad. Antes de ser discípulo de Jesús, Andrés era un seguidor de Juan el Bautista, lo que indica que ya estaba buscando el cumplimiento de la promesa de Dios. Andrés sabía que el Mesías habría de venir. ¿Qué tenemos que hacer nosotros hoy en día? Tener esa fe de Andrés, buscar la verdad, porque nosotros sabemos que Cristo nuevamente volverá. La palabra de Dios dice en Juan 1:35 al 40, Reina Valera 60, lo siguiente: El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí,
dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés fue uno de los primeros en reconocer a Jesús como el Mesías, y esto muestra su discernimiento espiritual. Su búsqueda sincera lo llevó a la revelación más grande, la verdad más importante, que Jesús era el Cordero de Dios. Iglesia, nosotros debemos de tener una actitud similar, de buscar siempre la verdad, una búsqueda sincera de buscar esa verdad bíblica, una búsqueda sincera en nuestra relación con Dios. Por eso, iglesia, podríamos decir que Andrés era un buscador sincero de la verdad. Podemos decir claramente que Andrés llevaba a otras personas a los pies de Cristo. Esta es una de las lecciones más importantes que podemos aprender de la vida de Andrés, de este discípulo, de este apóstol. Andrés tenía un deseo de compartir a Jesús con otros. ¿Y cuándo empezó en Andrés ese deseo? Desde el momento en que él lo conoció. Después de que Andrés se encuentra con el Mesías, automáticamente en él empieza a nacer ese ferviente deseo de que las demás personas también conozcan a Cristo. Iglesia, Andrés no se lo guardó para sí mismo, sino que inmediatamente fue a buscar a su hermano Pedro para presentarle a Jesús. Eso dice la palabra de Dios en Juan 1, versículo 41 y 42. Hablando de Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado el Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, iglesia, ¿qué hace Andrés? Lleva a su hermano a Jesús desde el momento que conoció a Cristo, desde el momento que se enamoró de Jesús, desde ese primer encuentro en el que él se declaró creyente de Cristo, automáticamente va y comparte la hermosa noticia a su hermano Pedro. La pregunta que nos debemos hacer esta mañana nosotros es: ¿hacemos lo mismo? Nosotros que ya conocemos de la verdad, que conocemos del amor de Cristo, ¿estamos haciendo lo mismo? Iglesia, otro de los momentos donde Andrés lleva una persona a Jesús lo encontramos en el milagro de la alimentación de las 5,000 personas. Andrés lo que hace es llevar a un niño a los pies de Cristo. Andrés dice: aquí tenemos a un niño con 5 panes y 2 peces. Otra vez Andrés, en este ejemplo que está mostrando, llevando personas a los pies de Cristo. Y miren que me llama la atención que lo llevó en medio de una situación delicada. Recordemos que habían muchas personas que estaban siguiendo a Cristo y no tenían que comer, estaban cansadas, agotados. Y en ese momento tan complejo, tan delicado, Andrés lo conduce al único que puede solucionar el problema. Entonces, iglesia, ¿cuántas personas conocemos y aún familiares que están atravesando grandes dificultades, grandes problemas? Y nosotros podemos estar pecando por callar,
por no hablarles del amor de Cristo, compañeros de trabajo, de estudio, vecinos, amigos. Y aquí Andrés, en medio de esa situación que había tan compleja y tan difícil, él lleva a este niño a los pies de Cristo, lo lleva a los pies del que tiene el poder para hacer milagros. Iglesia, retomando el ejemplo de Pedro, retomando cuando Andrés lleva a Pedro, dice, el momento en que Andrés lleva a Simón, su hermano Jesús, muestra la importancia de compartir nuestra fe, especialmente con los que nos rodean. Ojo con esto, empezando primero con la familia, porque recordemos que Simón Pedro era el hermano de Andrés. Andrés fue, iglesia, un instrumento para llevar a Pedro, ojo con esto, quien más tarde se iba a convertir en uno de los líderes más prominentes de la iglesia. Y aunque Andrés no fue tan visible como su hermano Pedro, su testimonio tuvo un impacto eterno. Esa es una lección para ti y para mí. Iglesia, a veces el mayor impacto que podemos tener no es a través de nuestra fama o protagonismo, sino por llevar a otros a Cristo, quienes a su vez pueden cumplir grandes cosas para Dios. A lo largo de los evangelios, Andrés se muestra como un discípulo que trabaja en el anonimato. Trabajaba en un segundo plano. No encontramos mucho sobre Andrés. No lo vas a encontrar siendo el protagonista, pero su papel como mediador y facilitador se hace visible en los evangelios. Además, nunca vemos a Andrés buscando protagonismo ni compitiendo con Pedro por ser el líder. No. Él, en lugar de eso, parece estar satisfecho con llevar a otros a Jesús y servir donde se le necesitaba. Volvemos, por ejemplo, en el ejemplo de la alimentación de los 5,000. Andrés también desempeña un papel en esa historia. Es Andrés quien nota a un niño con 5 panes y 2 peces y lleva a ese niño a Jesús. Lo puede leer en Juan 6, 8 y 9. Iglesia, aunque Andrés no sabía cómo esa pequeña ofrenda, esos pequeños alimentos podrían alimentar a tanta gente, su fe lo llevó a presentarla ante Jesús, y esto demuestra la importancia de llevar incluso nuestras ofrendas, sin importar si sean pequeñas o grandes, a Cristo. Nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra familia, al llevarla a Cristo, la estamos colocando frente a la hermosa oportunidad para que Dios obre en ellos. Cuando mis frutos los llevo a Cristo, estoy diciendo, Señor, úsalos para tu reino, úsalos para tu gloria, úsalos para tu obra. Cuando estoy colocando delante de Dios mi vida, le estoy ofrendando mi vida, digo, Señor, obra en ella. Iglesia, usted y yo no alcanzamos a entender y a dimensionar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Nosotros no alcanzamos a entender y comprender y a dimensionar lo que el Señor quiere hacer cuando llevamos una persona a Cristo. Nuestra vida es una ofrenda para Cristo. Démosle la oportunidad a Dios de que obre y que actúe en nuestra vida y que Él haga de nuestra vida es un instrumento para bendecir a otras personas. Y cuando llevamos a otras personas a los pies de Cristo, esas personas también se convierten automáticamente en instrumentos poderosos en las manos de Dios. Iglesia, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante que hagamos eso? ¿Por qué es tan importante que nuestra vida sea una ofrenda para Dios? ¿Por qué es tan importante que llevemos nuestra familia, nuestros amigos a los pies de Cristo? ¿Saben por qué?
porque Jesús puede hacer grandes cosas con nuestra familia, grandes y maravillosas obras de salvación, de sanidades, de liberación del pecado, de la depresión, de pensamientos de muerte, personas que están en la oscuridad, en la tristeza absoluta, llenos de rencor, de odio. Y qué alegría da saber lo que nos muestra la palabra de Dios en estas historias que estamos hablando esta mañana. El Jesús, iglesia, el Jesús que hace este milagro de alimentar a esta multitud, el Jesús del milagro de la multiplicación de estos panes y estos peces, es el mismo ayer, es el mismo hoy, es el mismo mañana y por los siglos de los siglos. Iglesia, no desfallezcamos, no dejemos de creer que Dios puede cambiar a nuestra familia para la gloria de Cristo. No hay para Dios cosas imposibles. Pastores que miren, ese familiar, ese primo, ese sobrino, ese hermano está en las drogas, él es muy terco, él es muy rebelde, por más de que insisto, él no cambia, él no va a cambiar, la esposa no cambia, pastor, mire que mi esposo no quiere cambiar, mire. No nos demos por vencidos. Ese amigo que usted estima, esa amiga que usted estima, que usted ve que es rebelde al llamado, que endurece su corazón cuando usted le habla de Cristo, sigamos insistiendo, sigamos llevando esa semilla y Dios obrará en su momento, en conforme a su amor, a su misericordia, conforme a su voluntad, conforme a su soberanía. Iglesia, retomando esta hermosa enseñanza de lo que aprendemos de Andrés, esta característica de Andrés de tener esa disposición para compartir el Evangelio con otras personas, es una de las hermosas características que nosotros también tenemos que aprender. Mire que Andrés llevaba a otras personas que aún estaban fuera del círculo de los judíos, como lo podemos evidenciar en Juan 12, cuando unos griegos se acercaron a Felipe pidiendo ver a Jesús. Andrés, junto con Felipe, lo llevaron a Cristo. Dice Juan 12, versículo 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Besaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Iglesia, otra vez vemos el corazón de Andrés, que no le importaba si las personas eran judíos o gentiles. Su deseo era que todos conocieran a Jesús. Recordemos, iglesia, el contexto histórico. Era una abominación, era algo inmundo, era algo feo, históricamente y culturalmente, que tuvieran esa relación espiritual los judíos con personas que tenían una fe diferente, con personas que no eran creyentes. Recuerden que aún muestra la palabra de Dios que era una abominación sentarse en la misma mesa a comer. Y aquí vemos que a Andrés no le importaba esas barreras culturales. A Andrés no le importaba si no fueran judíos. Entonces, desde ese punto de vista, qué bueno es, qué hermoso es que aprendamos eso, Andrés, que llevemos el mensaje de Cristo sin importar las barreras culturales, sin importar su condición económica, cultural, racial, académica. No, Andrés no ponía barreras para que otros llegaran a Cristo, y esto nos enseña que debemos abrirnos y estar dispuestos a compartir el Evangelio con todas las personas, sin importar su origen, sin importar su trasfondo. Ojo con esto, sin importar su pasado de pecado, que era un alcohólico, una persona adicta a las sustancias psicoactivas. No. ¿Qué lección nos da Andrés para nuestra vida? Muchas. Pero en esta oportunidad, iglesia, solamente hemos hablado de un área, de que a través del ejemplo de Andrés podemos ver varias prácticas para nuestra vida, varias. Primero,
ser buscadores de la verdad. Tenemos que tener un corazón que busca a Dios, que busca la verdad bíblica. Segundo, tenemos que compartir el evangelio con la familia, los cercanos, con los humildes, con toda persona, sin importar quién es. Tenemos que tener un corazón abierto a los demás. Debemos tener la disposición de llevar a todos a Cristo, sin poner barreras o limitaciones. Andrés no discriminaba entre judíos y gentiles. Él simplemente deseaba que todos conocieran a Jesús. Qué bueno es que nosotros también tengamos ese deseo de que todos conozcan a Jesús. Tercero, debemos de servir a Dios humildemente, como lo hacía Andrés, sin buscar protagonismo, porque la gloria es para Dios. Iglesia, estamos llamados a ser misioneros y a ser discípulos, dice la palabra de Dios, a todas las naciones del mundo. Iglesia, tenemos que llevar el mensaje a todos los que podamos. Andrés, aunque a menudo es menos destacado en comparación con Pedro, su hermano, nos deja un grande legado, nos deja una hermosa enseñanza de humildad en el cumplimiento de su misión de fe eterna. Él fue un hombre que buscó la verdad, fue un hombre que compartió su fe con otros y que sirvió sin buscar protagonismo. Su vida nos enseña que lo importante no es la fama o el reconocimiento, es el impacto que podemos tener en la vida de otras personas y el mundo cuando le llevamos el mensaje de salvación. Debemos imitar el corazón de Andrés. Tenemos que servir con humildad. Tenemos que buscar la verdad. Tenemos que compartir el amor de Cristo con todas esas personas que nos rodean. Y de manera especial compartir el amor de Cristo a nuestros seres queridos, a nuestros familiares y después a todos los demás. Primero en casa, en la familia. Eso es lo que hizo Andrés cuando conoce a Cristo. Automáticamente va y le habla a su familia, a Pedro. Eso es lo que tenemos que imitar. Y después Pedro, miren, se convierte en ese líder de la iglesia. Cómo Dios puede usar poderosamente a otra persona. Usted y yo no sabemos, no alcanzamos a entender y a dimensionar y a comprender los grandes y maravillosos propósitos que Dios tiene en otras personas. Y a lo largo de los 11 años que llevo sirviéndole a Dios, he visto cómo el poder del Evangelio, cómo el amor de Dios, cómo la obra maravillosa de Cristo ha cambiado y transformado a muchas vidas. He sido testigo del hermoso milagro de la conversión, de la redención, de la salvación. Primeramente en mi vida he visto ese cambio, esa transformación. Entonces aprendamos de Andrés y frente a esa realidad de la fragilidad de la vida, digámosle a Dios que nos ayude a compartir nuestra fe como lo hizo Andrés. Qué hermosa enseñanza nos da hoy nuestro Padre Celestial por medio de su Santo Espíritu. Iglesia, les pido en el amor de Cristo que compartan este mensaje con otras personas para que también sean bendecidas por la palabra de Dios.